Tenemos este intento porque por vez primera el pueblo peruano le sienta al Congreso como parte de él. Por eso la votación tan baja que obtiene el Congreso en las encuestas. Algunos congresistas, no exactamente Velázquez Gesquén, ni otros del Partido Aprista, ni del Fujimorismo, pero sí Alianza Popular a Cambio dice que es una oportunidad este pedido de censura, esta moción de censura, para que baje al llano el presidente Abu Gataz y pues se dé cuenta que está entre pares y que no pues maneje el Congreso como su chacra, etcétera, etcétera. Más allá de los adjetivos y todo, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Cree usted que es el mejor presidente del Congreso, que busca consensos, es apasionado? Nos queda claro que a todos es apasionado el señor Daniel Abu Gataz. ¿Esa es la mejor manera de llegar a consensos? Pero ellos nos dan la razón, pues están utilizando un pretexto. ¿Cómo así? No, pues es lo que estás diciendo. Es un pretexto para bajarlo al llano a quien consideran apasionado, un poco autoritario, qué sé yo. Es decir, por eso quieren tirarse abajo un programa que para nosotros es del todo positivo. Daniel es apasionado, quizá un poco temperamental, pero hay algo que la prensa también no puede dejar de reconocer. Una persona honesta. ¿No? Miren los cuestionamientos éticos. Yo recuerdo un presidente del Congreso anterior que sus vigilantes han estado cuestionados porque cobraban cupos por entrar a trabajar a un humilde chofer. ¿Y acaso se les censuró? ¿Acaso cuando planteamos la censura, estas bancadas que hoy dicen censura, la caída de Abu Gataz, ¿acaso apoyaron esto? Entonces sí, como cualquier ser humano tiene virtudes y también tiene defectos, pero creo que si ponemos en una balanza esto, y una de ellas es la honestidad de Daniel Abu Gataz. Nadie puede decirle a Daniel: has hecho mal uso de los fondos del Congreso. Pero es que ese es un problema en el Perú. La honestidad debería ser no un business as usual, es decir, algo normal. No podemos, nadie se va a tirar sobre alguien y rendirle pleitesía porque es honesto. Claro. Justamente, desgraciadamente, hemos tenido el caso contrario, ¿no? No, que la deshonestidad... El perfil de Daniel. Y coincido contigo. Claro, pero por ser honesto no se le va a dejar de criticar cuando hace algunos programas que no son... Coincido contigo. No, a lo que iba es que con actitudes deshonestas no se censuró a otros presidentes. Y por un tema en el que el propio Daniel ha admitido que pudo haber actuado un poco aligeradamente, se le pretende censurar, pues, ¿no? Entonces, yo creo que esto se cae de maduro. Y estoy absolutamente seguro que las bancadas democráticas no van a permitir que esto pase en el Congreso. ¿Por qué entonces, si hay esa capacidad de llegar a consensos, Daniel Abu Gataz pues tiene esta muñeca, ¿por qué no se dan todavía cosas fundamentales que finalmente son para las cuales ustedes han sido elegidos, ¿no? Este tema de representación, como elegir un defensor del pueblo. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? A ver, te cuento. Y ahí les cae a todos los congresistas. Yo he sido miembro de la comisión evaluadora en los procesos anteriores. Ha habido muy buenos postulantes, pero la gran mayoría, tanto para la Defensoría, sobre todo para el Tribunal Constitucional, de juristas destacados, probos, con pasado democrático, no se presentaban a estos concursos. No se presentaban. ¿Por qué? Porque saben de la manipulación que se va a dar. Entonces decían: yo no puedo ir a ser ahí maltratado y estar sujeto a los vaivenes de las negociaciones políticas. Frente a eso, nosotros en Junta de Portavoces planteamos una opción. Planteamos que sea por invitación. ¿No? Explicamos que esto funcionaría siempre y cuando la calidad de los invitados sea de tal nivel que el pueblo, la prensa, la opinión pública lo admita. Y que no podíamos ni siquiera intentar en lo mínimo partidarizar o invitar a gente que no tenga ese perfil. Entonces, pero además era el comienzo. Acordemos cambiar el reglamento e invitemos. Todos los voceros por unanimidad aceptaron. En el momento... ¿Cuándo fue esto, perdón? Eso fue ya hace meses atrás. Ok. En el momento de la votación salió el Fujimorismo y torpedió. No, quieren invitar solo a sus amigos. Después de que su vocero había aceptado ese mecanismo. Y además era absurda esa objeción. ¿Pero quién hacía las invitaciones? ¿Solamente Gana Perú o cada uno planteaba distintos nombres? Se trabajaban los nombres. Además era tan absurda esa observación porque se requieren 87 votos. Entonces, si no habían grandes acuerdos, invitar a cualquiera era invitarle a que venga al pleno y sea derrotado. Entonces era el inicio. A ver, pensemos en peruanos ilustres. Okay. Pensemos en peruanos ilustres y pongámonos de acuerdo e invitemos a quienes gocen, no del consenso, pero al menos de una amplísima mayoría. Entonces creo que era buen mecanismo. Era imposible que lo partidarizamos. El fujimorismo pateó el tablero. Espero que reflexionen. Pues creo Usted que me está diciendo que está entrampado por una posición meramente de la bancada fujimorista
como se había planteado en ese entonces. Y desde ahí no ha habido ninguna otra discusión. Estamos en conversaciones, espero que se reflexione y que se le dé viabilidad, no solo a la Defensoría del Pueblo, sino al Tribunal Constitucional. Banco Central de Reserva también. El Banco Central es algo más sencillo, eso puede salir porque no requiere mayoría absoluta, los 87 votos, que 2/3 que constitucionalmente... Y si es más se pide. sencillo, ¿por qué no se ha hecho ya? Yo creo que debe salir en esta legislatura, debe salir en las próximas sesiones. Así me han dicho, bueno, en fin. Ojalá No, sea lo así, que pero es que el pasa tema que- de la Defensoría del Pueblo es que ahí también no la gente Claro. ve pues que en el Congreso, caray, ¿no? O sea, como usted lo acaba de decir, priman los intereses políticos, ¿no?, de las agrupaciones a un tema que es fundamental y además es una responsabilidad de ustedes como representantes elegir a un defensor del pueblo Claro, que nos defienda a todos. Porque además hacer todo un proceso de elección, tomando examen a destacados juristas o intelectuales y después sometiéndoles al pleno y decirles no obtuvieron los votos. No, pero Entonces, hasta preferiría eso, que se esté haciendo algo, pero entonces, no, duerme. Lo de la duerme. invitación sí tenía sentido, porque solo invitábamos a quienes las bancadas nos aseguraban los votos para que sean elegidos. Entonces no baloteábamos y obviamente tenían que ser personas muy, muy destacadas que generen consenso. Nosotros, ni sumados con el toledismo, ni con otro grupo más, no llegamos a los 87 votos. Se requería un amplio consenso. Ok, o sea que la cosa está estrampada, vamos a seguir nosotros insistiendo con el tema del defensor del pueblo. Congresista de acuerdo. Otárola, del defensor, perdón. No, plenamente de acuerdo, eso debe salir. La ley de imprescriptibilidad para delitos de corrupción contra el Estado. ¿Por qué? A ver, primero un tema formal fue un compromiso de campaña de todos los candidatos, ¿no? Bueno, Ahora bien, pero desde ese es punto de el- vista hay es el tema- muchas promesas es el- que ya se han olvidado, ¿no? Es el tema formal. Debemos consolidar las leyes contra la corrupción. No es justo que cometan graves delitos en agravio del Estado, se fuguen y luego de muchos años vuelvan y digan, bueno, ya no me juzgas porque mi delito prescribió. ¿Por qué corrupción y otros delitos no? Porque la prescriptibilidad es la norma y la imprescriptibilidad es la excepción. Y la imprescriptibilidad solo procede en los delitos pluriofensivos. Lesa humanidad es imprescriptible. Ujú. Quien roba al Estado está impidiendo que se mejore un hospital, que se mejore un colegio, que se frustren algunos programas sociales. Es decir, es un delito pluriofensivo. Por eso, señor, si tú has ocasionado grave daño en agravio del Estado, pues esto no tiene por qué prescribir. Pero adicionalmente era un paquete en el que venían 3 cosas. La muerte civil. Ocasionaste graves daños al Estado y nunca más vas a volver a ocupar un cargo público. Y finalmente el tema que en doctrina se conoce como el extraneus. ¿Qué pasa? Todos sabemos del famoso diezmo, con el que funcionan las obras en la mayoría de municipios y en algunos gobiernos regionales. ¿Qué pasa con el que corrompe? La sanción al corruptor, bueno, si lo agarraron, es funcionario público y es severa. Y al que corrompe, perdóname el término, pasa piola. Entonces, que en este proyecto de ley que englobamos bajo el nombre de imprescriptibilidad, se regulaba la imprescriptibilidad, la muerte civil y también, para efectos penales, se le daba la condición de funcionario público también al corruptor. ¿Por qué? Porque al conseguir la obra manejaba dinero del Estado. Esto se aprobó en la Comisión de Constitución. Salió Lourdes Flores y dijo que era un buen proyecto, un buen dictamen y que había que apoyarlo. Keiko Fujimori en campaña dijo, vamos a apoyar. El señor Castañeda en campaña dijo lo mismo, Kuczynski dijo lo mismo y el presidente Ollanta también. Cuando fuimos al pleno, oh sorpresa, Solidaridad Nacional, el Fujimorismo y el APRA votaron en contra. Frente a ello hemos presentado una reconsideración, que esperemos que cambien, que reconsideren su posición y que aprueben un proyecto de ley, pues que no solo por ser un compromiso con el pueblo, sino porque nos va a permitir luchar firmemente contra la corrupción, o que temen, ¿no? Ahora, y es más simbólico, perdón, cuando nosotros somos gobierno. Siendo un poco escéptico, también podría ser en la misma línea de que los apristas piden la moción de censura. Es un poco presentar un proyecto de ley sabiendo que las otras partes no lo van a aceptar para luego no airar la bandera de decir ustedes se opusieron a esto, ustedes están por la corrupción. No, no es así, porque yo en la comisión que presido he tenido mucho cuidado. Solo he puesto al pleno aquellos proyectos en los que había mucho consenso.
Y en este había un consenso inicial. En la Comisión de Constitución, la mayoría de la bancada votó a favor. Por eso es que se aprobó. Por eso es que se aprobó. Entonces, curiosamente, en el Pleno cambian de posición. Uno de sus argumentos, señor Bedoya decía, imagínense el pobre chofer que lleva en su carro a su hijo a su casa. No, pues esto es para los graves delitos. Y dos, lo que ya es risible, pues, que faltó debate. 10 años de debate en el Pleno y siempre se archivó. 10 años de debate en comisiones y siempre se archivó. A ver, ¿qué es lo que no tienen claro si dicen que faltó debate? ¿Qué falta? ¿Dónde está? O simplemente eran pretextos para mandar a las calendas griegas un proyecto de ley que es positivo en la lucha contra la corrupción. Para mí lo que está mal es el origen, en el fondo. Y déjenme terminar con esta pregunta. ¿Usted impulsaría este proyecto de ley si tuviese un sistema judicial como el anglosajón, como el inglés, si tuviese un sistema judicial peruano que funciona con eficiencia, sin corrupción, etcétera, etcétera? ¿Igual lo plantearía? Yo creo que sí. ¿Por qué? Lo que pasa, lo que pasa es que un país legisla de acuerdo a su realidad. Y acorde a la realidad peruana, yo creo que este es un proyecto positivo. No es un proyecto que nos va a permitir ser duros contra la subversión. Y además es simbólico, porque nosotros estamos en el gobierno. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros funcionarios? No les vamos a perdonar si traicionan uno de las banderas del nacionalismo, la lucha contra la corrupción. A ustedes les va a caer el peso de la ley. A nuestros funcionarios les va a caer más que a todos. Sí, pero el peso de la ley debería caber dentro del plazo que ha sido establecido y que además es una regla en muchas partes del mundo justamente porque partimos de la presunción de inocencia. Por supuesto, pero a veces... además este proyecto no es para los que se ponen a derecho, y esa es otra cosa que había que aclarar. No es para los que se ponen a derecho y son procesados y el Poder Judicial se demoró. Esto es para los que se escaparon, para los que huyeron de la justicia, ¿no? Para los que se escondieron, robaron, se escondieron, y luego vienen a veces hasta llegan a ser presidentes, ¿no? Entonces, con nombre propio, por favor. No, entonces, el proyecto no, porque son cosas pasadas, se rige para adelante. El proyecto, insisto y reitero, no es para el ciudadano que cometió delito, pero quiso asumir su responsabilidad y se puso a derecho, ¿no? Es para aquel que se fugó, que está evadiendo rendir cuentas a la justicia. O sea, buen punto. El que usa como estrategia legal justamente la prescriptibilidad del delito. Así es. Interesante, habrá que ver. Pero dice que quieren debate los congresistas. ¿Va a haber más debate? Espero que sí. Lo que pasa es que es un tema constitucional que quieren mandarlo a una comisión cuando ya ha estado 10 años en comisión, 10 años de debate por los medios. Lo que pasa es que siempre se discutía, iban en la Comisión de Constitución y lo archivaban. Nosotros decidimos sacarlo, pues. Como vamos a sacar el proyecto de ley del transfugismo. Decidimos sacarlo, vimos que había votación y por lo tanto estaba asegurada la votación en el Pleno, se aprobó en la Comisión de Constitución y nos dieron la patada en el Congreso de la República. Bueno, a nosotros no, a la lucha contra la corrupción. Una última. Independientes y autónomos los peritos en Conga, ¿qué cree que va a salir de ahí? ¿Cuál debería ser para usted la manera como el gobierno debe encarar a 40 días de que presente este informe y que ya se vienen caldeando los ánimos? ¿Qué se viene? ¿Qué puede hacer el gobierno? El gobierno, ojo, de que usted también representa. A ver, ¿cuál fue el primer argumento de Santos y de Saavedra? Un nuevo peritaje, porque el peritaje realizado estaba mal hecho. ¿No es así? Eso el gobierno no lo podía hacer porque el peritaje estaba aprobado y eso era prácticamente ley entre las partes. Sin embargo, se hizo retroceder a la empresa y la empresa voluntariamente aceptó un nuevo peritaje. Redactó el acta, luego de mucho debate también, el último día casi 12, 14 horas de debate, firmemos. Al momento de firmar se retiraron. Pero igual, ¿quieren nuevo peritaje? Nuevo peritaje, con gente independiente. Pues ya han salido algunos, no, el tema no es peritaje. El tema es que ahí en Conga no hay minería, sí o sí. Entonces, ¿a qué se está jugando? Yo creo en la imparcialidad de estos peritos. Esperemos que los líderes regionales tengan la madurez suficiente y bueno, pues estoy seguro que Conga se pueda realizar con el menor daño ambiental posible. Y entiendo adicionalmente que la idea es utilizar este peritaje
para afectar lo menos posible a la naturaleza y para hacer que este proyecto sea viable y genere el desarrollo del propio ¿Es Cajamarca. consciente que el caso de Conga, el desenlace de Conga puede también afectar el poder que tiene Gana Perú en el Congreso de la República? Estamos hablando de miembros de la bancada que podrían, ¿no?, decidir pues alejarse, reagruparse autónomamente. Hay dos posiciones, ¿no? Tres posiciones, dos extremas, unos que dicen sí a la minería, a como dé lugar, no importa que destruya. ¿Estamos hablando en general o de la bancada? En general, cabeceras de cuenca. Otra posición que dice no a la minería en ningún caso, y una posición nuestra y la del gobierno que es razonable. Primero el agua, el medio ambiente, la vida y después recién la minería. Espero y estoy seguro que en la bancada se va a imponer este criterio. Pero está ahí alineado con Óscar Valdés, ¿ah? No, de ninguna manera. Respaldamos a Valdés, él representa al presidente de la República. Hemos tenido serias discrepancias en el tema, por ejemplo, de Chavín de Huántar, la Comisión de la Verdad, que para mí es un documento histórico que hay que repotenciar y que Valdés reconoció después que tuvo exabruptos, pero en estos temas yo creo que Valdés lo está haciendo muy bien. Esperemos nomás que eso se solucione en base al diálogo. ¿Y su hermano es más cercano a su posición o a la del...? Eso habría que preguntarle a él, ¿no? Eso habría que preguntarle a él. Señor Tarola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pausa y regresamos. Tenemos toda la información desde Chiclayo con la presencia de este gabinete binacional.